Bueno, y estamos justamente con el exministro de Defensa y de Cultura, Jorge Nieto Montesinos. ¿Cómo está, señor Nieto Montesinos? Muy buenas noches ante todo. Y bueno, hemos escuchado atentamente las declaraciones del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, sobre varios puntos en relación a lo que fue, lo que sucedió con estos jóvenes, además, soldados del ejército que terminaron siendo ahogados en medio de las protestas en Puno. Y también, e importante también, la respuesta del Estado a la emergencia que estamos viviendo todavía el día de hoy por las lluvias, sobre todo en el norte del país. ¿Qué sensación general le deja lo que hemos escuchado? Que no hay responsabilidad política, no solo del ministro, sino de quienes están encima del ministro, primer ministro y presidencia. Entonces, si todo se resuelve en el terreno operativo, estamos casi en lo que nos dijo en su momento el ministro del Interior cuando se tomó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me enteré por televisión. Entonces, todas las decisiones de fenómenos de esta magnitud, tanto el de San Marcos por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, como las distintas respuestas que la Fuerza Armada ha tenido en todo el país, se resuelven a un nivel operativo. ¿Para qué necesitamos entonces conducción política? Porque claro, yo entiendo que un ministro de Defensa, un ministro de Interior, y lo que hace también un premier, es dar los lineamientos de hacia dónde vamos y cómo vamos. Y yo traslado esos lineamientos a la parte operativa, sea en la policía o sea en el ejército. Lo que hemos escuchado es un lavado de manos. Bueno, la ley 1134 en su artículo 10 establece cuáles son las responsabilidades del ministro de Defensa. Es una ley específica para eso. Y ahí, en su artículo 10, hay un conjunto de temas que, si no recuerdo mal, incluyen la revisión de planes operativos para distinto tipo de actividades, todas aquellas en las cuales se desarrolla la Fuerza Armada. Pero no nos detengamos en la anécdota menuda. Nuestra Fuerza Armada, frente a esta crisis que empieza el 8 de diciembre y todavía no termina, ha oscilado entre una acción en Ayacucho que le llevó a un resultado de 11 muertos del lado de los manifestantes, y una acción en uno de los distritos de Puno, en donde son más bien 6 soldados los que mueren. Mire los extremos. En un lado tenemos muertes de los manifestantes y en otro lado nuestras Fuerzas Armadas, nuestros soldados, se niegan a usar su equipamiento militar porque podían haberlo hecho para evitar más muertes. ¿Qué está pasando para que hayan esas reacciones polares? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué cosa es lo que hay en el medio? Lo que hay en el medio son las distintas formas de acción de la Policía Nacional del Perú para mantener el orden interno. Al comienzo de su intervención, el ministro dijo una cosa importante. Nos acaban de aprobar o hemos pedido, solicitado presupuesto o ya tenemos presupuesto para comprar equipamiento para las Fuerzas Armadas en materia de orden interno. Quiere decir que no lo tenían. Y eso es lo que hemos visto. Entonces, yo vuelvo al tema. Aquí no es el asunto de si el plan operacional o el comando conjunto o los generales o el capitán. Todo eso se verá. Hay una línea de mando, hay responsabilidades. Pero aquí el tema es la responsabilidad política. ¿Qué instrumento del Estado estoy usando y para qué sirve ese instrumento? ¿Qué capacitaciones tiene? Yo creo que nuestra Fuerza Armada no está preparada para tareas de orden interno. No lo está. Porque además no es su función. Y ya a nivel de gobierno y a nivel de ministros, ¿ha habido o se ha sabido tener una respuesta clara a lo que se convirtió pues en un conflicto social? Primero, ojo, en apoyo al expresidente Pedro Castillo, pero luego en rechazo justamente a los resultados y a las consecuencias que fueron justamente esos muertos. Y eso que llevó a que la protesta vaya creciendo y creciendo. Pero esa protesta que empezó el 8 de diciembre... es de naturaleza social y política. Hay un segmento extremista que quiere ganar agua para su molino violentista, innegable. Y delincuencial, dicho sea de paso. También. Pero aquí hay una protesta de naturaleza político-social. Entonces, el tratamiento tiene que ser ese. Esa no es función de la Fuerza Armada, ni siquiera de la Policía Nacional. Sí lo es la tarea de mantener el orden interno. Y para eso la policía tiene equipamientos y una aplicación graduada de la fuerza. Pero esa no es tarea para la Fuerza Armada, no está preparada para esa tarea.
Las tareas de la Fuerza Armada la llevan a tener otro tipo de preparación y otro tipo de comportamiento. Por tanto, la responsabilidad es política. Y a partir de las declaraciones, no solo del ministro Jorge Chávez Cresta o del ministro del Interior Vicente Romero, sino de las propias declaraciones del premier Alberto Tarola, ¿se tiene una real conciencia de la situación del problema en este momento? Es decir, ¿esto se podría activar nuevamente? ¿Se ha tratado de establecer diálogos? ¿Se ha tratado de buscar a los interlocutores justamente de las protestas de ese momento para que eso no vuelva a suceder en los próximos meses? Bueno, esa es la tarea política. He escuchado al final decir al ministro que no puede dar más informaciones porque las puede dar en una comisión de defensa de naturaleza reservada y que se están haciendo conversaciones. Fue muy al pasar lo que dijo, pero esa es tarea política. Esa es la tarea específica de los políticos. Nuestras Fuerzas Armadas ya llevan 3 semanas en Puno a cargo de la situación, más o menos, quizás un poquito más. Pero yo entiendo que hasta ayer por lo menos el puente de Ilave que va rumbo a Desaguadero estaba tomado. Nuestras Fuerzas Armadas no lo pueden recuperar haciendo uso de sus capacidades. Lo pueden hacer, pero ¿cuál es el costo social? ¿Cuál es el costo de vidas humanas? Es evidente que eso se quiere evitar, a partir precisamente de la elección de Ayacucho. Entonces, allí se abre el espacio para la acción política. Eso tienen que asumir los políticos, los ministros, la presidenta, el primer ministro. Bueno, no puedo decir el partido de la presidenta porque no tiene, pero los propios congresistas, buscar esos interlocutores. En mi opinión, un elemento fundamental de esa interlocución son los tenientes gobernadores, que son autoridades muy importantes, muchas veces más importantes que el gobernador o que el alcalde, porque tienen un vínculo directo con la población que los nombra. De modo que ahí hay un espacio de acción política que no se le puede pedir a la Fuerza Armada, ni siquiera a la Policía Nacional del Perú. Entre otras cosas, porque son fuerzas del orden no deliberantes. Ya, pero hoy por hoy pareciera que eso no se está haciendo y pareciera que la actitud, no solo del Ejecutivo, incluso de parte del Congreso de la República, es que estos violentistas ya se calmaron y nos quedamos hasta el 2026 porque acá no pasó nada. Mire, la actitud que tenemos hoy día del gobierno y del Congreso, sabemos que hay un gobierno de coalición, la mayoría del Congreso hay un matrimonio y una alianza. Cogobierna con el gobierno, eso es claro, ¿no es cierto? Se consultan, tienen formas de comunicación, de modo que resuelven conjuntamente. Bueno, quedó bastante demostrado hoy con la moción de vacancia, ¿no? Que claramente no pasó. Y que además era un gesto pues expresivo, ¿no? No era una estrategia política. La propuesta de vacancia de la señora Boluarte era un poco como las propuestas de vacancia del señor Montoya hace unos meses, ¿no? Era un gesto expresivo, no eran propiamente acciones políticas. Pero volvamos al tema en el que estaba. La responsabilidad política es lo que hay que juzgar. Sin esto no hay salida, no hay solución. Por tanto, esto me parece que es la materia de discusión y yo creo que aquí me hubiera gustado un ministro de Defensa que dijera yo soy responsable político. Yo di instrucciones. Yo escuché de la presidenta o del primer ministro y di instrucciones. Y esto es lo que hemos hecho. Y asumo, como dijo alguna vez Silva Rote, el activo y el pasivo de la acción. Y júzguenme, pues, y voten. Yo creo que deben convalidar mi acción en la visión del ministro tal como ha sido expuesta, pero asumir la responsabilidad política. Pero si no, vamos a hacer finalmente, no sé si este sea el caso, pero en el caso del señor Otálora, en su declaración fiscal, él dice claramente, pregúntenle al jefe del Comando Conjunto. La posición del Comando Conjunto y de su jefe no debe ser muy cómoda, ¿no? Porque finalmente en el espacio judicial han dicho, pregúntele a él. Ahora, y dentro de estos gestos políticos y de tomar decisiones en un contexto de este tipo, hace bien la presidenta Dina Boluarte al decir hace pocas semanas o hace pocos días en realidad que no va a haber ningún cambio en el gabinete, que los peruanos estamos mal acostumbrados a ir cambiando a ministros cada cierto tiempo. Bueno, es evidente que no va a haber ningún cambio de política, no sé si de ministros, pero que no va a haber un cambio de política, eso es claro. Y la política de este gobierno, pues más bien conservador y de derecha, es la misma política que en su momento formuló de alguna manera el expresidente Prado. En el Perú hay 2 tipos de problemas, los que no se resuelven nunca y los que se resuelven solos. Por tanto, la política y la responsabilidad política no tiene sentido de ser, porque unos no se van a resolver y otros pues se van a resolver solos.
no tenemos que actuar sobre ellos. Eso es lo que se está haciendo. Y entonces estamos esperando a que las cosas más o menos se acomoden, a que las protestas se calmen y se agoten por agotamiento natural, y a que finalmente todo sea esta calma chiche en la que vivimos, en donde no se siente la presencia de gobierno. Ahora, y justamente eso, ¿no? Para recordar un poco el gobierno donde usted participó, don Jorge Nieto, el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, usted le tocó lidiar además con un fenómeno del Niño, el del 2017, y estuvo encabezando justamente la respuesta política y la coordinación operativa de lo que fue ese fenómeno natural. Y yo recuerdo claramente que eso ayudó a levantar incluso la popularidad del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que venía en caída y que venía muy golpeado por todo el tema político. Es decir, la emergencia unió a los peruanos. No hemos visto eso con la emergencia corta, pero en este gobierno. La emergencia y el liderazgo. Perdón que reclame ese tema, pero es fundamental. Cuando uno tiene liderazgo político, se siente. Cuando uno no tiene liderazgo político, también se siente su ausencia. Entonces yo creo que aquí hay que marcar mucho esto, porque es lo que yo le estoy reclamando hace rato al comportamiento de las autoridades frente a esa crisis, liderazgo político. Pongo un ejemplo, el COEN en defensa. El COEN en defensa no era, como algunos pensaron, un sustituto o una competencia del COEN de INDECI. El COEN de INDECI era un organismo eminentemente técnico. Funcionaba en una casa pequeña de San Borja. Creo que era la casa de la señora Matilde Pinchi Pinchi, que había sido expropiada. Y obviamente no era como un lugar aparente para que la población viera el comportamiento y el trabajo de su gobierno. ¿Qué fue el COEN en defensa? No fue el edificio, no fueron las pantallas, no fue todo el boato que tiene este tipo de instituciones a su alrededor. Fue el gobierno nacional actuando como comando de operaciones de emergencia. El gobierno nacional. Entonces, el hecho de ver al presidente, al premier, a los ministros, a los jefes del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, de la policía, los bomberos, los organismos técnicos del Estado concernidos para la acción, verlos a través de la televisión, en los mensajes de radio, verlos, le decía a la población: tu gobierno está trabajando para ti y está haciendo las cosas muy ejecutiva y muy operativamente, porque cuando se necesitaban recursos, ahí estaba el ministro de Economía, y cuando necesitaba alguna acción en salud, ahí estaba la ministra de Salud, y cuando se necesitaba alguna acción del Ministerio de Agricultura, ahí estaba el ministro de Agricultura. Es decir, la gente ve a su gobierno trabajando para ella y por tanto se genera esperanza, y el que tiene esperanza puede esperar, porque sabe que ese gobierno va a llegar. Y cuando efectivamente llega, como lo hicimos en su momento, la gente dice: ah, sí llegan, entonces vamos a confiar, se construye la confianza. Y me sorprende porque Jorge Chávez Cresta, que es el actual ministro de Defensa, él fue un excelente coordinador del COEN. Él vivía ahí. Yo le pedí que necesitábamos información cotidiana a todas las horas, y él vivía en el COEN. Es más, se desvivía en el COEN. Pero ahora no siento yo esa presencia de liderazgo y tampoco ese despliegue, al contrario. Es decir, en Nazca protestan, en Piura protestan, el alcalde de Piura hace 2 días o ayer ha tenido unas frases terribles de desencanto, de desesperanza. Pero justamente ese no es el problema, que lo intentaron hacer en los primeros días, mostrar un equipo cohesionado de ministros viajando a diferentes zonas, pero lo que tuvieron como respuesta de la población no fue el aplauso ni la esperanza, fue la cólera, el enojo. Vimos cómo votaban e insultaban a viceministros y ministros de Estado en determinadas regiones. Bueno, en alguna región porque se estaban en restaurantes libando alcohol en horas de trabajo, ¿no? O sea, digamos, el enojo sí, claro, tiene razones para salir rápidamente, ¿no? Pero vuelvo otra vez al tema, lo que no se siente es liderazgo. Eso es lo que no se siente. Y eso es lo que me parece que está faltando, porque el liderazgo tiene esa cualidad de galvanizar a un país, de cohesionarlo, de convocar a las empresas privadas que cuando el Niño Costero del 17 colaboraron amplia y generosamente con todas sus capacidades, necesidad de bombas para desaguar en la zona de Chiclayo, Lambayeque, pero pusieron 400. Porque hay empresas que tienen esas capacidades. Ya habían unas bombas, no me acuerdo su nombre ahora, unas cosas enormes que hacían el trabajo muy rápidamente. Pero otra vez, eso es convocatoria, eso es liderazgo. Pero ¿qué falló? Porque
Perfecto. Después de ese liderazgo, esa acción conjunta inicial que ayudó a elevar los niveles de popularidad del expresidente Kuczynski, lo que hemos visto al día de hoy es que lamentablemente las regiones por donde pasaron los huaicos siguen igual de reventadas. Hoy por hoy Piura, Tumbes, Lambayeque siguen muy mal. Yo me hice cargo de la emergencia. Y luego vino el trabajo de reconstrucción. Yo hablé alguna vez con el presidente Pedro Kuczynski, le hice una propuesta de cómo manejar la reconstrucción, pero él en ese momento consideró que era mejor que lo hicieran otras personas y tomó esa decisión. Lamentablemente yo creo que se tomó una decisión equivocada, porque lo primero que había que hacer, se lo dije en su momento al presidente, lo primero que había que hacer era empaquetar las obras de drenaje profundo, de modo que no ocurriera lo que está ocurriendo en Piura, en Lambayeque, en Chiclayo, en Tumbes, y va a seguir ocurriendo mientras esas ciudades no tengan drenaje profundo. Esas son obras de envergadura, empaquetadas, pueden ser hechas por una convocatoria, una licitación internacional, de modo que vengan grandes actores del proceso de construcción de este tipo de obras para resolver el asunto, convocatorias transparentes, honestas, de modo que gane el que mejor ofrezca y al menor precio. Pero esa no fue la ruta que se tomó, pues. Se tomó la ruta de reconstruir con cambios. Pero en realidad había que hacer obra nueva, que no era reconstrucción ni era cambio. Era obra distinta que no se había hecho nunca y que había que hacerlo. Don Jorge Nieto, le pido unos segundos, vamos a hacer Nieto Montesinos y hablando justamente de la emergencia y de la respuesta a la emergencia de parte del gobierno y recordábamos lo que están viviendo todavía en este momento, ojo, a ver, la población en Piura, en Tumbes, en Lambayeque, siguen inundados, casas totalmente afectadas justamente por estas intensas lluvias y escuchábamos al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, decir que pues lamentablemente hay una serie de problemas, pero no escuchamos señalar cuáles son las acciones concretas que se están tomando para evitar justamente más damnificados. Entonces, claro, yo estoy en Tumbes, yo estoy en Piura y escucho eso, lo que me da es desesperanza total. La primera intervención que tuvo la señora Boluarte en Tumbes, delante de la población afectada, fue para decir que no tenía capacidades para enfrentar la situación porque los gobiernos anteriores o el gobierno anterior habían hecho muy malas cosas. Bueno, si la presidenta dice eso frente a la población afectada, pues yo me imagino la situación en la cual esta gente se sentirá, ¿no? Si el Estado tiene agricultura, transporte, la propia defensa, tienen capacidades para ejecutarse, tienen esas capacidades. Que no lo sepa la presidenta es otra cosa. Pero si el Estado no las tuviera, están en la empresa privada. Entonces hay que convocarlas. No para hacer actividades de festejo, de donaciones de 3, 4, 5 toneladas de ayuda humanitaria. Nosotros transportamos 6.000 toneladas métricas de ayuda humanitaria, 6 millones de kilos. Y en este país, que es el de Apencay, no se perdió un kilo. Todo llegó a quien lo necesitaba. Por tanto, hay que convocar. Hay capacidades en el país que no están todas en el Estado y que pueden ser usadas para poder enfrentar la situación, porque lo que es real es que hay que resolver eso que está pasando la gente en Piura, en Tumbes, en Chiclayo, en Lambayeque. A mí me da mucho dolor. Y además, lo que se está advirtiendo ya, de que es muy probable que enfrentemos un fenómeno del Niño en los próximos meses, que puede ser devastador, que puede tener los niveles o mayores a los ocurridos en 1997. Uno esperaría saber cómo nos estamos preparando para eso. Bueno, ese es el valor del COEN, pues. No, el COEN no es una foto. Yo voy y me tomo la foto con un montón de pantallas. Eso no es el COEN. El COEN es el gobierno nacional actuando como comando de emergencia. Eso es. Y entonces trabajando con los organismos técnicos, con el informe científico, en el caso de los huaicos y de los movimientos de este tipo, pues tienen que estar los organismos que tienen que ver con las temperaturas, con las lluvias, con los vientos, ¿no? Con todo aquello que tiene que ver con el fenómeno. Pero si fuera de otra manera, de otra magnitud, el fenómeno, por ejemplo, la pandemia, tendrán que estar las universidades, los organismos médicos, los científicos, los investigadores peruanos que están por todo el mundo, actuando en otros sistemas de salud pública de otros países, pero todos juntos en una mesa en la cual colocan sus saberes para que los políticos tomen la decisión o las decisiones. Entonces, creo que harían bien, están a tiempo, de que puedan convocar a ese gobierno nacional como comando de operaciones de emergencia. Eso es lo que no se ha entendido aún hoy día. Se sigue pensando que el COEN en defensa es un sustituto del COEN en INDECI. Son cosas distintas.
El COE de INDECI debe seguir existiendo como existió en su momento en el fenómeno del niño costero. Y ahora, esta oficina que se ha creado en el Congreso de la República, que intenta simular lo que es el COE y dice que va a tratar de canalizar justamente los pedidos de la población hacia el Ejecutivo, cuando no es su función, entendemos, el Congreso de la República no tiene esa función, eso es parte del Ejecutivo, es más para la foto. Como tú dices, intenta simular, pero cuando la gente necesita, no necesita el Congreso para llegar al gobierno, llega directamente al gobierno. Y se hace escuchar muy bien. Y el gobierno tiene que estar receptivo y atento a lo que se tiene que decir, de modo que, y reaccionar frente a ello. Pues es una forma de simulación, como dices tú, ¿no? Y volviendo al tema del Congreso, porque me interesa mucho el plano político y saber cómo esto puede terminar calando en la población. Y conversábamos, es verdad, ¿no? Hay cierto cansancio de parte ya de los peruanos, pero vemos a instituciones muy desacreditadas, un Congreso con un dígito de aprobación, y la pregunta es, más allá del matrimonio entre ambos poderes, ¿va a ser sostenible esto hasta hacia el 2026? Bueno, eso no depende solamente del Congreso y del Ejecutivo, depende en general de la relación que hay entre los distintos grupos, entre la gente, la sociedad, los distintos actores, los partidos, los políticos. Ya se verá, en este momento está ocurriendo. Tenemos una colisión muy fuerte entre el Ejecutivo y la mayoría del Congreso que cogobierna, y tenemos ambas instituciones muy desacreditadas. Un Congreso de 6% es prácticamente un Congreso con toda la legalidad del mundo, pero sin ninguna legitimidad. Y lo mismo una presidenta, un ejecutivo de 80% de desaprobación. 8 de cada 10 peruanos lo desaprueban, de modo que en ambos casos hay legalidad, pero no hay legitimidad. Ahora, uno diría que las alianzas no necesariamente son malas, dan finalmente gobernabilidad al Ejecutivo, y hemos visto qué pasa cuando no hay gobernabilidad. Usted vivió la experiencia con Pedro Pablo Kuczynski, pero esa gobernabilidad pues te tiene que servir para algo, ¿no? Es decir, para impulsar ciertos proyectos o reformas importantes. Es que la política no es aritmética, es álgebra. No toda suma suma, no todo positivo da positivo. A veces hay positivos que son negativos, ¿no? Como en el álgebra. Entonces, en este caso tenemos una coalición con estabilidad, digamos, arriba en las alturas, pero con una sociedad completamente de espaldas a esa coalición gobernante. De modo que lo que tenemos es un estado en el cual estamos como en una situación de una situación política congelada, ¿no? Aparentemente todo está como medio detenido, esperando a ver qué movimiento nuevo viene de cualquier tipo y logra alguna forma de salida de la situación o de mayor agravamiento de la situación. Pero no estamos yendo, no hay rumbo. ¿A dónde estamos yendo? Tú acabas de mencionar el fenómeno potencial del niño costero para dentro de unos meses. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde estamos yendo para enfrentar eso? ¿Cómo estamos galvanizando al país para prepararnos para esas circunstancias? Eso es el liderazgo político. Eso es el liderazgo, esa es la tarea del liderazgo político. Dar rumbo, galvanizar y organizar esas fuerzas para enfrentar nacionalmente un fenómeno. Y mirando, no sé si el 2024 o probablemente el 2026, porque ya no lo sabemos, Jorge Nieto, ¿tiene aspiraciones presidenciales? Bueno, primero tengo que tener un partido y luego convencer de que ese partido me nombre como candidato. Pero si me preguntas si yo quiero asumir esa responsabilidad, la respuesta es sí. Y lo vengo diciendo con toda claridad y vengo trabajando para ello. De modo que, y además creo que tengo las capacidades y las condiciones, y soy de los pocos políticos que aparecen en medio presentando propuestas casi para cada asunto que se coloca. ¿Y cómo hacemos para ya dejar de ver, yo sé que es muy complicado, a las personas, los perfiles de o los nombres de tal, y empezar a discutir justamente planteamientos? Porque tú votas por A, B, C, D, llega al gobierno y es cualquier otra cosa. Lo proponía el rector de la UNI, hacer estas coaliciones de centro, de derecha, de izquierda, ¿podría resolver el problema? Quien quiere hacer coaliciones, que las haga. Yo creo que tenemos que agrupar a las fuerzas de centro. Yo no sabré qué harán la izquierda y la derecha, pero creo que tenemos que tratar de agrupar toda la gente que ocupe un espacio con salidas que tengan al mismo tiempo un credo democrático incuestionable y la necesidad de producir cambios que nos permitan tener un país más vivible para todos. Las tareas del próximo gobierno son tareas que incluyen dos dimensiones. Una dimensión, cambios. Se necesitan hacer cambios. La pandemia nos mostró nuestra desnudez como Estado. Necesitamos cambiar ciertas cosas y cambiarlas a profundidad. Y la segunda tarea es orden.
está habiendo un desbocamiento de la delincuencia y del comportamiento social que hay que ponerle coto. El próximo gobierno democrático tendrá que tener mano firme. No digo mano dura, porque la mano dura mata y no resuelve. El problema, y con esto termino, es que ese desgaste de los políticos y de las instituciones, sabemos qué es lo que acarrea, ¿no? Viendo experiencias de otros países como el de Venezuela, que terminó generando y gestando a Hugo Chávez. Bueno, esa es la tarea que tenemos por delante. Ese es el peso con el cual tenemos que cargar. Construir y reconstruir todos los días la confianza con la población, confianza que han destruido los corruptos, los malos políticos, la gente que no piensa sino en sus propios bolsillos. Esa es nuestra tarea. Muchísimas En eso gracias. estamos. Gracias a ti, Omar. Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa, exministro de Cultura. Nosotros hemos